Bueno, yo voy a empezar en algo intrascendente que es, por ejemplo, presentarme, decir quién soy yo. Me llamo Isabel Martínez de Roda, me he dedicado a la enseñanza muchos años, soy descendiente por lo menos de 5 generaciones de motrileños. La gente se cree que he venido yo de fuera, pero en realidad mi familia era de aquí y todo eso. Hasta deportados de las guerras carlistas, deportados a estas tierras, están entre la familia mía. O sea, es curioso. Y yo me he dedicado, pues, todo lo que he podido, en cuerpo y alma, a mi trabajo aquí en Motril, y he malcriado a unos 5.000 motrileños y motrileñas. He ayudado a malcriar. ¿Qué más cosas? ¿Por qué he elegido este tema, no? Vamos a hablar de... Tal vez porque el mar ha formado parte de mi vida desde épocas muy tempranas. El mar ha estado presente en mí desde las playas del Pedregalejo a las playas de Motril. Han estado siempre las de Torre del Mar, en la Axarquía. También me han hecho vivir intensamente el mar. Mis lecturas, mis cuentos, más tarde los estudios, y en eso de los estudios, en mi etapa universitaria, colaboré intensamente en el archivo de la Alhambra con las cartas del conde de Tendilla. Allí estuvieron grandes amigos y compañeros. Mi querido compañero Ángel Pacheco estudiaba las cosas de artes y yo me dedicaba a aquellas cartas sobre el mar para la defensa del Reino de Granada. Algo que me atrajo mucho, incluso iba a empezar mi trabajo de investigación serio sobre el naufragio de la Herradura. Lo que pasa que yo tenía ganas de independizarme, de ser una mujer independiente, y me fui a la campiña, donde fui tremendamente feliz. Allí yo, no tenía relaciones con nadie, el yo, con un paisaje nuevo, con unos alumnos, y la campiña cordobesa me influyó tremendamente. Más tarde, quien más ha influido en mi vida, mi querido compañero Ángel Pacheco, me vine rápidamente con él y por motivos de trabajo, de las oposiciones, nos vinimos a Motril. Mis 4 hijos decir que son motrileños, aunque cada uno esté en tierras y en lugares lejanísimos, pero han estado muy vinculados a Motril. Bueno, esa vinculación me ha hecho explicar a mis alumnos el entorno, su paisaje, que es evidentemente marítimo. Muchas excursiones hemos hecho. La costa desde el castillo de Salobreña era algo habitual. Hemos hecho excursiones, trabajos. Me acuerdo que la última clase que di fue sobre el naufragio de la Herradura, cuando un accidente tremendo me quitó de la circulación de la enseñanza a una edad más temprana. Bueno, debido a mi afición al mar, ya jubilada en la Universidad de Mayores, en educación de adultos, en tantos sitios, me han llamado para dar charlas y siempre aparecía el mar. Siempre aparecía el mar. El Club Náutico tuvo el detalle de invitarme una vez, la primera vez, para explicar el naufragio de la Herradura, que todos se preguntaban, ¿pero qué naufragio es ese? Y alguien de aquí dice, mi señorita me lo explicó. Un antiguo comodoro que estaba aquí, total. Y vine y expliqué ese naufragio de la Herradura, también expliqué la primera vuelta al mundo y una excursión que hicimos de un gestor cultural que había aquí, un socio del club, Luis Nuin, querido amigo, que hace tiempo que no lo veo. Fuimos a ver la casa
o el palacio, el archivo del marino granadino por el que yo me he sentido muy orgullosa de ser granadina, de don Álvaro de Bazán. Y estuvimos también en Viso del Marqués viendo él. Bueno, son pequeñas pinceladas que estoy diciendo. Y este año, cuando me llamó mi querido amigo Antonio y Mari Carmen a que viniera a dar alguna charla de algún tema, se me ocurrió, pues un tema, yo qué sé, explicar la piratería, pero en las costas del Reino de Granada. Pero me he quedado sorprendida. Os aseguro que llevo 2 o 3 meses estudiando este tema y voy a dar hoy nada más que leves brochazos, porque de cada cosa que yo he estudiado os aseguro que habría un curso monográfico entero. Bien, a ver qué sintieron, qué vieron los que antes respiraron estos aires, vieron estos paisajes. Hablaros de cosas que esta parte que tenemos ahora, donde viene tanta gente a vernos, no había nadie, era un lugar de auténtico terror. Y la visita constante de ladrones. Bueno, pues vamos a explicar la piratería en las costas del Reino de Granada y yo me voy a dedicar a 2 momentos fundamentalmente importantes. Pero todo tiene su... Ponme... Voy bien. A ver. Tenemos que distinguir una cosa. Que estos piratas en líneas generales son los ladrones. Ladrones del mar. ¿Y dónde hay ladrones? Pues generalmente donde hay un mal reparto de la riqueza, generalmente donde hay gente que abusa de otros y así aparecen los ladrones, y donde hay gente que tiene falta de lo más elemental, vamos a decir, la comida. Y estos ladrones vendrán a privar de la libertad a muchas personas de aquí. Vamos. Bueno, se les llama, ¿veis? Piratas, se les llama corsarios. Estos son piratas finos. Patente de corso, que trabajan para los reyes o los que manden, pero solamente para los enemigos de esos reyes. Por el mar, roba lo que quiera, pero sobre todo que robes a mis... que hagas prisioneros a mis enemigos. Esto es la patente de corso. Pero, sin embargo, se les llama también, y los conocemos de las películas, del cine, de 20.000 historias, se les llaman también bucaneros. ¿A qué no tenéis idea lo que significa eso? Pues los bucaneros y los filibusteros son unos piratas que se especializan en la zona del Caribe. Y allí a veces llegaban los barcos de avituallamiento, a veces no. Las comidas de allí no les gustaban y algunos se llevan comida, cerdos, algunos se hacen cimarrones y aparecen igual que los caballos que no se conocían, y aparecen los salvajes. Y hay algunos que se dedican a robar cerdos salvajes, a hacer los tocinos salados, a hacer lo que ellos llamaban bucan, bacon, le decimos nosotros, los comedores de bacon, de tocino salado, son los bucaneros. Pero me interesa que el nombre que más me interesa es el último, los machuses, que era el nombre que le darán los musulmanes españoles, los de Al-Ándalus, los andalusíes, que Al-Ándalus llegaba hasta el sur de Francia, en algunos momentos. O sea, los andalusíes, fundamentalmente los de Córdoba, en los que vamos a hablar, y le llamarán machús, hombres del norte, hombres ladrones. Cuidado con ellas, que son con ellos, son los que se organizará todo el sistema de defensa para defendernos de ellos. Vendrán en barcos como este. Pero para entender
esto tenemos que hablar, aunque sea muy brevemente, de un pueblo que fue mi debilidad. Son los fenicios. Estos... Lo pongo aquí, más lejos. Estos fenicios de esta desdichada tierra, donde hay una ciudad, por cierto, Jerusalén, que se llama Ciudad de la Paz, y no ha conocido la paz en su vida. En su vida, esta zona que está llena de montañas, rodeada de pueblos peligrosos porque son ricos. Ahí estuvieron detrás Mesopotamia, donde la cuna de montones de civilizaciones. Y esta gente de aquí, nada más que tenían vistas al mar, montañas, y un árbol muy particular, el cedro. Hoy está en el escudo del Líbano, desdichado Líbano, desdichado todos estos pueblos. Y lo que más hicieron, ¿qué hicieron? Hacer barcos. No podían producir nada, pero al lado había culturas enormes que producían mucho. Por ejemplo, tenemos aquí, ni más ni menos que Egipto, tenemos Creta, tenemos, yo qué sé, los griegos. Y entonces se dedicaron a ser mercaderes, comprar cosas aquí y venderlas aquí, o comprar cosas de acá y venderlas allá. Mercaderes, mercaderes que el que lleva, que trae, y dónde lleva y trae. ¿Y a cambio de qué? Inventaron una moneda curiosa, una moneda que era una barra de metal, de plata, pero era mucho más fácil hacer las lonchas como ruedas, como un salchichón, y aparece la moneda, por ejemplo, para llevar las cuentas, en vez de los tan complicados jeroglíficos y tantas cosas. Ellos inventaron una escritura fonética facilísima, con 20... Bueno, nuestro agradecimiento a este pueblo de navegantes que vienen a engañar a todo el mundo. Por cascabelitos te llevan el oro y la plata, por unos espejitos son capaces de... Son los que... ¡Qué peces tan estupendos! Ay, por el estrecho de Gibraltar, por aquí, pues a inventar, y qué de plantas medicinales, hacer aquellos patés, el garum, todas las pesquerías que montaron. En Larache, por ejemplo, han aparecido unas pesquerías, las de Almuñécar. En Málaga, en pleno paseo de Málaga, hoy encima del rectorado de la Universidad de Málaga, debajo tenemos otras pesquerías, las tenemos por todas partes, en Adra. Bueno, estos fenicios que mercaderes de un lado y de otro le debemos todo. Y vienen aquí. ¿Por qué vienen aquí? Porque somos un continente en miniatura. Tenemos todo de todo. Teníamos todo de todo. Y vendrán a por metales preciosos que le harán ir a las islas Casitérides, a Inglaterra. Es más, han aparecido recientemente barcos fenicios en Sudáfrica. No me lo puedo creer, pero sí, de los fenicios me puedo creer todo. Podríamos estar hablando de ellos. Los fenicios nunca les interesa conquistar tierras, pero sí tener bases. Y la más importante de todas será esta que tendremos aquí, Cartago. Cartago, que pronto entrará en litigio con alguien que piensa que son demasiado, están en muchos sitios, un pequeño pueblo que ha aparecido ahí, los romanos. Y llegará un momento que la guerra de Roma con los cartagineses le llamaban los Puni, serán las guerras púnicas, y evidentemente el lugar de encuentro fundamentalmente va a ser nuestro país. Aquí tenemos los pozos de Aníbal ahí en Sierra de Lújar, de aquella época donde sacaban. Bueno, vamos, a que me enrollo mucho. Mira, una cosilla, cuando no estás apuntando con el láser, apunta por abajo. No sé lo que me has dicho. Lo del láser, que se ve el puntero por ahí. Ah, Míralo.
que los tenga quietos, ¿no? Eso. Bien. Este es el barco fenicio. Un barco con madera de cedro, suele tener un caballo delante y otras veces no. Tienen dos tipos de barcos, uno que le llaman los griegos la bañera, el hoigoloi, y otro el hipos, el que lleva una cabeza de caballo. Uno es para transportar cosas de pequeño calado y otro es para ir más lejos, incluso violentamente si hace falta. Sobre todo defenderse de esos ladrones que les roban la carga, que son los ladrones del mar. Vamos a llamarles los piratas de entonces. Sigue. Son unos barcos, aquí lo vemos, un hipos de transporte, de qué es lo que llevaban y traían. Por ejemplo, Almuñécar, donde han puesto unas factorías de pescado importantes y gente que se está enriqueciendo con eso, traen de Egipto, es que para mí es que son cosas muy especiales porque las he vivido intensamente, los alabastrones, que son unos vasos grandes que se vendían a precio de oro para meter ahí las cenizas de los ricos que se morían. Así tenemos, cuando llegaron al Museo Arqueológico de Granada, la directora del Museo Arqueológico, Joaquina Iguaras, que era profesora nuestra de epigrafía, numismática, era además la directora del museo, la barrendera del museo, la portera del museo, y sus alumnas íbamos a tan encantadora persona con frecuencia. La vi llorando cuando llegaron los alabastrones, los pusimos en unas camas de paja. Esos alabastrones, uno de ellos tiene el emblema de un faraón. Curiosamente, el faraón se llamaba Pepis, el faraón Pepis, que, bueno, si alguna vez vaya al Museo Arqueológico, o también en la Cueva de Siete Palacios se pueden ver cosas de esa época. Pasa, Ángel. Aquí veis un barco como transporte. Estos envases se transportaban mucho por aquí. En Rambla Vizcarra, por ejemplo, en Calahonda, en Matagallares tenemos montones de alfares de esta época. Vamos, aquí otra visión. En el cortijo del Puntiví apareció uno, me acuerdo, un arado que patinó, estaba yo allí de niña, y patinó un arado, se creían que era una piedra y una ánfora de esta fenicia, que por cierto pintaron para que estuviera más bonita de titanluz roja. Aquí tenemos dos monedas de los fenicios, de Almuñécar, Sexi, o Ex también se llamó, con emblemas y caracteres fenicios. ¿Veis los dos peces? Vamos, Ángel. Otra moneda con el barco fenicio, su emblema. De los fenicios habría que hablar, y de los cartagineses, por ejemplo. Casi recién llegada yo a Motril, me llamaron para ser miembro de un jurado de historia de Salobreña. Y no es que tuviera yo ningún mérito especial, pero es que el concejal había sido alumno mío del último preuniversitario y naturalmente parecía que yo era una sabionda. Y estuve viendo trabajos entregados por gente para explicar el nombre de Salobreña. Rápidamente lo digo por aquí, puede que sea cierto o puede que no. Aquí en Cartago estaba el templo de Salambó, donde culto marítimo, también muy grande, en donde si venían mal, las tormentas venían mal, si se habían apoderado de las cargas, uno de los rituales era sacrificar al primogénito. Y Salambó estaba llena de... Bueno, pues da la casualidad que cuando vienen los fenicios por aquí, ven esa roca de Salobreña llena de agujeros con restos y le pusieron Salambó la chica, Salubinia o Salambó la chica. Era la cultura argárica. En el Argar, en la prehistoria, los muertos se quedan en casa y se convierten en un dios. Mi abuelito, que en gloria esté, lo tenemos aquí, que nos protege
Y entonces era, y todo la cultura argárica de Salobreña, el Paseo de las Flores, cuando se hizo, aparecieron en 40. Vamos a ver. Sin embargo, la factoría más importante que tendrán los fenicios, y ya los fenicios devorados por los grandes vecinos, Cartago, será Gadir, Cádiz. Estos son los sarcófagos antropoides de Punta de Vaca, aquellos duros antiguos que fueron la gente a ver cuántos tesoros salían, los tanguillos de Cádiz hablan de el fenómeno. Me acuerdo de mi nieto Francesco cuando: abuela, he visto a Dios metido en... aquello fue... Bueno, pasamos de los fenicios. Y ahora me voy a fijar en un brochazo, vamos a dar, en una piratería muy particular que la gente desconoce de aquí. La piratería normanda. Los normandos más conocidos por nosotros como vikingos. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Vamos a poner un mapa de las rutas vikingas. Vamos a ver, salieron más o menos de esta zona. Hasta aquí llega la corriente del Golfo de México cálida, pero esa corriente del Golfo de México debió de tener algún cambio con la corriente del Labrador, algo que estos pescadores que vivían en los fiordos y en esta zona de aquí, estos hombres del norte, les faltaba la comida. Grandes navegantes, les faltan la comida, pues me voy a ver si pillo comida por alguna parte. Grandes navegantes, unos barcos muy curiosos, unos barcos que no llevan quilla en un principio, que tienen una cabeza de dragón, sería un animal totémico, los dracar, que he puesto en un principio, y por estas costas saqueando. ¿Qué saquean? Comida. Oh, pero de pronto descubren que hay un saqueo más fructífero. Coger chicos y chicas, jóvenes, fuertes, en edades reproductivas, y venderlas en donde haga falta. Y bueno, llegarán, no lo vaya a creer, a coger prisioneros de todo esto y llevarlos a Constantinopla, a venderlos en Constantinopla. También los vendieron aquí en el norte de África, pero sobre todo a Constantinopla, y regresar a su país, a veces, porque saben navegar por ríos, pues por esa vía de Centro Europa increíble que es el Danubio y el Rin. El Danubio y el Rin y otras rutas que se montan, ¿eh? Yo voy a hablar de lo que nos afectó a nosotros. Y para hablar de esto, me vaya a permitir algo muy especial, muy sentimental mío. Hubo hace muchos años un chico que estaba en este club náutico, le gustaba la vela, ganó un concurso de vela, y el premio es ir con otros navegantes al lugar que os estoy diciendo, a este lugar. Los estrechos famosos de Skagerrak, el Kattegat, el Gran Bel, el Pequeño Bel. Allí fue mi pequeño alumno, que tendría 11, 12 años entonces. Con lo cual, un pequeño que había ganado un concurso, que sabe de vela, que va a ir por ahí, la profesora de geografía se puso con todos ellos, pues vamos a estudiar todo eso. Bien estudiado. Le escribimos a las embajadas de estos países, nos mandaron montones de cosas y estuvimos estudiando todo aquello. Cuando volvió ese pequeño, voy a decir su nombre, Gilberto Lanfus, me trajo un cariñito a su maestra. Me trajo una losetita con un barquito vikingo, un dracar y otra más, un guerrero vikingo de estos asaltantes. Bueno, este chico, digo,
es que murió en un accidente en Madrid, ya mayor, pero fue un querido alumno de los tantos que has tenido. En fin, me emociona un poco hablar de él, pero se lo dedico la charla de hoy a Gilberto en las estratosferas que esté, querido alumno. Venga. Bien. Estos son los barcos, los dracar, los cabezas de dragón. Por cierto, me he enterado que construían unas duelas y no le ponían calafate, sino las pegaban unas con otras con un musgo de los fiordos y con un barro que hacían ellos. Oye, funcionaba. Apenas tenían quilla y venían, su táctica era secreto absoluto. Por cierto, que cuando pasaban por Galicia, venía media Europa, bueno, la gente a la tumba del apóstol, dejaban sus aquellos dineros. Y hubo un obispo, el obispo Gelmírez, que dijo, vamos, a estos ladrones que vienen terroríficos de la cabeza del dragón, y hacía hogueras, pero más al interior, de tal manera que se creyeran que los pueblos, que la costa estaba más lejos, y todos se estrellaban, y al día siguiente salían, y todos los restos de los naufragios, desde corderos que muertos ya, que lo habían robado sabe Dios dónde, de todo. Pues vivieron los gallegos durante un tiempo, la Costa da Morte, pues tal vez sea por allí. Bueno, pero saben navegar por ríos, se meten por ríos. No tenéis idea de las cosas que hicieron. ¿Os podéis imaginar que desembarcaran en Lisboa? Bueno, en el Garona, en la Garón, en Burdeos, se metieron y allí saquearon, pero vamos a lo que a mí me interesa. Me interesa Lisboa, y llegaron a Toledo, y se llevaban botines. Pero más grande todavía es meterse más al sur, meterse por el río Guadalquivir, y en el Guadalquivir, oye, aquello es un botín. Saquean Sevilla, llegan a Córdoba, pero establecen una base que yo puede dar fruto en Isla Mínima del Guadalquivir, y también se establecen en Carmona, donde estuvieron 700 años. El emir independiente que hay entonces, es un emir que nunca se estudia. Hemos estudiado Abderramán I, el primero que se independizó, Abderramán III, que se convirtió en califa, ¿para qué decir? Y Abderramán II, no. Aquí lo tenéis. Abderramán II era un emir que se dio cuenta del peligro de estos del dragón, de estos hombres del norte, que le llaman normandos o machuses. Ellos le llamarán los machuses. Los machuses. Este era un semita puro, nariz aquileña, aquí no se ve muy bien, ojos negros. Y hay un refrán muy de la tierra: si no puedes con tu enemigo, alíate a él. Y coge a los que coge, los nombra jefes de su guardia personal, a esos normandos, los dejan en Isla Mínima, donde por cierto parece que introducen el arroz allí, y toma mujeres de los normandos. No os extrañe que califas posteriores sean rubios con ojos azules. No lo podéis imaginar que en segundo fuera rubio, o Abderramán III, rubios, y eran hijos de concubinas importantes. Este es lo primero que se da cuenta, que hay que llenar la costa, defendernos de estos hombres del norte. Y lo primero que hay que hacer es atalayas, castillos, y sobre todo aprovechar las rábitas. ¿Qué es una rábita? Una rábita es algo así parecido a lo que nosotros, una ermita, donde vive un ermitaño
ermitaños, que la gente los auxilia, les lleva para que rece por ellos, un hombre ejemplar, pero los que hay a la orilla del mar que me sirvan para dar la alarma, o tocar arribata, tocar arrebato. ¿Qué es tocar arrebato? Es tocar la alarma. Y se establecen junto a estos ribat. Hombre, el que se hará más famoso en su momento no es el de las rábitas que tenemos aquí en nuestra costa, que jugará un papel muy importante. El que se hará muy famoso, que lo fundarán andalusíes emigrados, es Rabat, la actual capital de Marruecos. Bueno, pero este Abderramán será un gran poeta, bueno, un mujeriego, creo que tuvo 80 y tantos hijos, y sí, y un hombre que amplió una parte de la mezquita que se estaba quedando pequeña. Bien, aquí tenemos la rábita y una torre atalaya, de estas torres vigías. De torre a torre hay una comunicación. Eso se llama el ribat de Al-Ándalus. Tiene que haber como mínimo 3 hombres. Uno de pie quieto y otro hablando con los de al lado. Si hay alarma, está el fuego, está la lumbre, están los espejos, y algunos fueron momentos muy especiales. Bueno, voy a pasar porque este sistema lo va a heredar uno que fue una de mis debilidades, el primer virrey de la Alhambra, el conde de Tendilla, don Íñigo López de Mendoza. Pasa, Ángel. Aquí tenemos esta entrañable torre. Tenía que haber puesto una pintura que tengo de una invitación de boda entrañable de alguien que se casó ahí, una querida alumna que se casó ahí en La Rijana. La torre de La Rijana, de las más antiguas que tenemos, y tal vez tiene una base increíble, pero tal vez la tenga romana. Evidentemente rehecha 20 veces con Abderramán II, y más tarde se puso activa con el conde de Tendilla. Aquí tenemos, he puesto los más cercanas que tenemos, el farillo de Calahonda, que me encanta, lo he puesto porque de haber sido una escombrera, lo que decimos aquí, un cagadero, pues se ha convertido, han tenido el buen detalle de como algo histórico de nuestro paisaje, revitalizarlo. Un castillo, aquí tenemos el de Salobreña, que pronto dejará de funcionar porque el mar se ha retirado y atacar a uno que venga es difícil. Y entonces debajo hacen la caleta de los Henares, donde sí es más fácil. Bueno, esta gente, estos piratas que vienen, saben perfectamente dónde tomar agua dulce, hacer la aguada, pero hace que toda la costa nuestra se quede sin un habitante. Es terror. El otro día, cuando estuvimos con el Ateneo en Gete, les conté una colección que había, los Codoin, colección de documentos inéditos de la historia de España. Un asalto de estos piratas, llegaron a Gete, se llevaron, no dejaron ni uno. Los que estaban inútiles, degollados por llevar trastos. Las chicas, y dice esto: buenas bailarinas, buenas paridoras. Se venden bien. Los chicos, menuditos. Comen poco, pero rinden en el trabajo mucho. Maldición. Bueno, aquí tenemos el castillo de San Miguel, en Almuñécar, que estuvo unido con un puente primitivamente. Debajo están las pesquerías, antiguas pesquerías fenicias. Aquí hay dineros constantemente. Los saqueos que hacen de Almuñécar son constantes en esta tierra. Vamos, Ángel. Este es el conde de Tendilla, que aunque he tenido que dar un salto, es de final del siglo XV, después de la conquista de Granada. Él y su hijo, uno de sus hijos,
porque este hombre tiene varios hijos. Una de ellas, una mujer que yo he explicado 20 veces en Día de la Mujer, María Pacheco o María la Comunera, ¿eh? Ha tenido hijos. Bueno, y uno de ellos será el encargado de hacer una flota, don Luis Hurtado de Mendoza, enorme para luchar contra la piratería del norte de África. Hacen una armada extraordinaria que sale de Málaga, pero al salir de Málaga y para recorrer, limpiar de piratas toda esta zona del norte de África, le sorprende una tormenta bestial. 5.000 ahogados en la herradura. 5.000 ahogados, de los que fue cuando aquí en el club vinieron de Almuñécar para celebrar el 450 aniversario. Y vino un señor a proponer unas regatas, echar claveles bien, y hacer un monumento al Sagrado Corazón en el fondo del mar. Cuando le dije, por Dios, si los que se ahogaron fueron, casi todos eran turcos, los remeros, ¿eh? Y menos mal que mirar todo de piratería como estábamos. Aquí los tenemos del Reino de Granada. La piratería era tremenda. Por fin, los normandos se asientan, se van asentando. Hombre, se asientan Normandía, por ejemplo, o uno de ellos, un normando, Guillermo el Conquistador, que se va a Inglaterra y hay a caballo del Canal de la Mancha un reino normando que durará hasta muy avanzada la historia. En Sicilia y la zona sur de Italia también habrá otro reino normando, el de la reina Matilde, y pondrán factorías normandas en muchos sitios. Te puedes encontrar a gente en pleno Mediterráneo, de pronto un núcleo de braquicéfalos, de ojos azules y pelo rubio, incluso a la orilla del mar, los marenguillos, muchas veces son descendientes de estos normandos. Bueno, pero vamos a hablar de otra cosa. Mira, aquí tenemos bases, pero os voy a hablar de algo increíble. Aquí en España, no sé si yo estoy muy influida por estos 5 o 6 años de Ateneo que está explicando las fronteras del Reino de Granada. Tantas fronteras, somos un país de fronteras, por lo tanto, de mezclas de razas, de lenguas, de culturas, de todo, ¿no? Lo último, si nos pillara don Adolfo Hitler, yo creo que hacía picadillo de albóndigas, porque tenemos mezclas de todo. Eso de raza pura no lo sé lo que es. Mira, montones de... Ha terminado, estos son bases que tendrán los normandos. Vamos a pasar porque me enrollo y no quiero hablar mucho. Bueno, esto es parte de lo del desembarco de la herradura, lo que pasó ahí. Como ya lo he explicado, fue una conferencia aquí es donde se ahogaron esos 5.000. Y aparecieron los ahogados, fijarse, desde Lorca hasta Algeciras. ¿Cómo es posible? Al cabo de los días aparecían. Para mí es instinto nada más, no tengo ningún motivo de estudio profundo. La Virgen de la Antigua, la patrona de Almuñécar, para mí es la Virgen de un barco. Son especiales y es posible. Bueno, vamos a pasar. Hay otra cosa peor que todavía. Vamos a ver una piratería muy rara, pero debido a las circunstancias nuestras. En España han aparecido muchos reinos. Los musulmanes entraron en el 711, llegaron muy lejos. Más que decir nos invadieron, no, nos pasamos al Islam, si no vendrían más de 10.000. Y entonces el que se llamaba Teodomiro se va a llamar ahora Tuzmir. El que se llamaba José se llamará Yusuf. Bueno, así podemos estar. Y entonces España se va islamizando.
se va islamizando. Es más, los musulmanes que vienen aquí están tomando toda la cultura profunda romana que había de la Bética, y entonces tenemos montones de nombres arabizados, pero son latinos. Bueno, vamos a ver. Las partes que no invadieron fueron a costa de la parte islámica, bajando de cordillera a río, y se fueron formando unos reinos. Aquí tenemos el de Portugal, el reino de León, el antiguo condado de Castilla, que se convierte en reino, la corona de Aragón, corona con varios brillantes. Uno de ellos los condados catalanes, otro será Aragón, más tarde será Valencia, y más tarde, ¿para qué luchar para abajo? Se dedicarán a la conquista del Mediterráneo y serán las Islas Baleares, de ahí otro salto a Córcega, Cerdeña, de ahí otro salto más al sur de Italia, otro salto más. Y los reyes de España actualmente se llaman duques de Atenas, llegaron hasta Atenas. Hasta los peces llevan la corona de Aragón, las barras de Aragón por todo el Mediterráneo. Bueno, pasa porque vamos a lo que vamos. Llega un momento en que el reino de Portugal no se puede extender más al sur, a Costa del Isla, porque está el mar. Está el mar. Los castellanos, sobre todo Fernando el Santo para los unos, el hijo de su madre para los cordobeses, porque lo que hizo en Córdoba fue especial, y su hijo Alfonso X el Sabio conquistan Murcia, el valle del Guadalquivir, y se queda, que es tan molesto, tan lleno de montañas, y es rentable, el reino de Granada, que inexplicablemente durará 200 y pico de años más. Inexplicablemente no. Paga a los castellanos en oro, en seda y en marfil, paga unas parias o impuestos y dura 200 años más. Por cierto, para conseguir el oro, no tenéis idea, las rutas caravaneras hacia Tombuctú, donde en el África Negra, hoy en el Malí y en el reino del Manicongo, pues cambian, por cierto, cambian por cosas muy curiosas. Les compramos oro, marfil y esclavos. Esclavos muy negros, castrados, los castrati. Porque el Papa los compra muy bien, porque como las mujeres no pueden cantar en la iglesia, los castrati sí. Y los musulmanes los compran también porque son guardianes para el harén, muy vistosos, muy altos, muy negros. O sea que la historia de España es muy particular. Y mirar al final lo que queda. No pueden los portugueses ir más abajo, por más que intentan los castellanos conquistas, por más que intentan enlaces matrimoniales. La casa de Avís es tremendamente... se da cuenta de lo importante que son y encuentran a través del hijo de un hermano de un rey y tío de un rey, el infante don Enrique, el navegante, extenderse por el mar. Conquistarán, se descubrirán Madeira, Azores. Los castellanos inquietos que estarán haciendo estos portugueses van siempre a conquistar las Canarias y ya tenemos un asentamiento. Los portugueses irán a por lo que renta tanto, lo más rentable. No existía en bolsa y no se podía cotizar, pero era las especies. Y no se podía ir aquello de Marco Polo, la ruta de Asia, del Zipango, el Catay, no se pueden ir. Intentan llegar por el este, costeando África, creyendo que África era más pequeña. Van conquistando y van formando la zona de Cabo Verde, todo. Más adelante, cuando pueden entrar hacia
el este se dan cuenta que no, que otra vez al sur el Golfo de Guinea, imposible, y así seguirán. Y mientras ha venido un no sé qué, uno tal vez sea de origen judío y camufla su nombre, ha estado al servicio de corsarios, ha estado en Inglaterra, ha estado en Portugal, allí ha visto que allí hay dinero, se casa con la hija de un almirante portugués. Ese señor se llama Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que en vista que los éxitos de los portugueses, para este que quiere ir a la especería atravesando el tenebroso mar, el Atlántico, no, y el Atlántico, la especería está mucho más lejos de lo que este hombre dice, no le hacen caso y se vienen al gran enemigo de entonces, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que están muy entretenidos, porque están a punto de conquistar Granada. Y entonces, por quitárselo de en medio o por enchufe puro de un fraile que sí cree en él, de la Rábita, Fray Antonio de Marchena, le dice, bueno, lo quito de en medio. Me deben dineros que no han pagado estos sinvergüenzas que hay en Huelva y toda la zona sur, que no pagan porque son ladrones casi la mayoría. Y a Juan de la Cosa y a los hermanos Vicente y Alonso y Áñez Pinzón tienen que pagar con 3 barcos que se lo den a este hombre, que los pertreche, y son la llegada a América, que en un principio he llegado a la India, y todos los que estaban allí son los indios, de toda la vida, los indios. Bueno, vamos, aquí tenemos el monumento que hay en la desembocadura del Tajo, a don Enrique el navegante, donde están todos esos navegantes increíbles, Diego de Cao, todos los que llegarán en su momento a Cabo de Buena Esperanza y terminarán en Goa, Macao, en la India, Madagascar, todo. Sigue. Pero, vamos a ver, se acaban de descubrir la India, ese es Cristóbal Colón, pero los portugueses llevan mucho tiempo para llegar a la India. Vamos a ver, esto no puede ser así. ¿El juez supremo quién es? De 2 estados cristianos, pues el Papa. ¿Y el Papa quién es? Un español en ese momento, de moral un poco dudosa. Se llama el Papa Borgia, Alejandro VI. Sigue. Hoy me pongo, cuando veáis que cotorreo demasiado, mandarme callar, que es que el vicio... Madre, te ofrece este amable caballero un poquito de agua, ¿quieres? Venga, hoy chofer, hoy tengo de todo. Tu compañero. Eres muy amable, por algo lo he traído al mundo. Gracias. Mirad, el Papa es, imaginarse una sandía, voy a partir el mundo en 2, plum. Aquí lo tenéis, cómo reparte el mundo. Meridiano de demarcación, y lo pone 360 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde, y meridiano y antimeridiano. Los portugueses no están contentos. Oye, esa India nueva le ha tocado, yo necesito un pedazo, y le dan esa esquinita que se llama Brasil, que lógicamente se colarán, y hoy el Brasil es mucho más grande. Pero por el otro lado, el antimeridiano pasa por el reino del Gran Maluco, donde se dan eso que se llama la nuez moscada, el clavo de olor, la pimienta, la canela, que ya os digo, no se cotizaba en bolsa porque no había, pero aquello guarda de la peste. Las comidas se pueden conservar, las pimientas, aquello era un artículo de lujo. Y los castellanos, lógicamente, se cuelan. Si le dan cola a los portugueses en América, ellos se van a colar por allí, las Filipinas, todo eso. Bien, vamos a seguir, que no me enrollo yo más. Y voy a pasar a algo que me ha dejado patidifusa durante todo el verano. Yo os confieso, no hay nada como ponerse a estudiar para darte cuenta de lo ignorante que eres. Y he descubierto algo.
una república de piratas, piratas generalmente expulsados de Andalucía y de toda España, expulsados por el rey Felipe III. Hay que tener si ya los reyes católicos expulsaron a los judíos, ahora los moriscos, que son los descendientes de musulmanes, descendientes, que aunque dice que se han convertido todos a la fuerza por el cardenal Cisneros, evidentemente, pues no. Siguen bañándose en los baños, se siguen vistiendo con sus ropas, hablan entre ellos en esa algarabía, el árabe, y además, yo qué sé, tan solo sirven los médicos que tienen, que de vez en cuando los llamamos, ¿no? En resumidas cuentas, que al decretarse la expulsión, resulta que muchos de ellos no son admitidos en donde había otros anteriores. Ay, bonito. Los amigos sirven para algo, ¿eh? Y van a sitios donde ya había andaluces. Por ejemplo, en el norte de África, no puedo dejar de hablar de Sidi Mandri o Al-Mandari, que se expatría del reino de Granada antes de que Granada capitulara. Le pide permiso al rey Boabdil y se va con unos príncipes, con gente, y son los refundadores de Tetuán. Y en Tetuán crean aquella maravilla que hoy patrimonio de la humanidad, que tantos recuerdos tiene para mí y tantos. Bueno, se van allí, Sidi Mandri, Al-Mandari, he estado en su tumba, por cierto hay 2 motrileños enterrados al lado, pero una mano de un venerable me le puso la mano encima y me dijo, tú fuera. Era una mujer y Nazarani, era extranjera y fuera. Pues nada. Bueno, aquí, en esta república que van a formar en un sitio medio abandonado, que la tenemos aquí, en esta zona. Aquí vemos en el conjunto de Marruecos, esta zona de aquí, donde hay una ermita, un ribat, una rábita, que hoy es la actual capital, y hacen un barrio enfrente en un río pequeñito que hay, pero con agua, y fundan Salé. Hoy Salé es un barrio de Rabat prácticamente. Y aquí tenemos a Rabat, el primitivo Rabat, con una torre que iba a ser como la Giralda, la Torre Hassan, totalmente amurallada. Aquí es un lugar para estar resguardados. ¿Y de qué van a vivir? Ya os podéis imaginar, de robar. La piratería, pues vamos, y conocen el territorio en el que vivimos como la palma de la mano. Es su territorio. Incluso hay una expedición que entra por la puerta de Castelldeferro, la calle Zapatero. Saquean el ayuntamiento cristiano, no el que hay hoy. Los pollos martos, no sé si es lo que. Allí lo hemos hecho con los alumnos, con sus espadas de palo, en fustas turquisas, así le llamaban, unos barcos especiales del norte de África, pero venían de ahí, y saquearon Motril en varias ocasiones para que los cristianos viejos que estaban viviendo en su casa, pues no lo disfrutaran. El profesor Malpica Cuello lo ha estudiado todo esto muy bien. Mirad, esta zona es donde almacenaban a los chicos que conquistaban y los vendían en los mercados de esclavos. Estos andaluces, pero no solamente andaluces, hay una cantidad de extremeños grandes del pueblo de Hornachos y hay rivalidades entre ellos, porque
unos hablan en castellano, otros hablan en un árabe muy particular, que es el de Andalucía, y a la hora de escribir, eso sí que no tenéis idea, es todo aljamiado. ¿Qué es el aljamiado? Que pueden con caracteres árabes estar escribiendo en lengua castellana, fonéticamente en lengua castellana. O hay otra cosa más increíble todavía. Hay judíos también y te puedes encontrar textos de la Biblia escritos en árabe, pero la fonética es castellana. Eso se llama el aljamiado, que es, de verdad, le decían Celtiberia Show, pues somos un show. Bien, esto es donde está hoy limpito porque se lo enseñan a los turistas en Salé, y la calle de al lado es la calle de los cónsules, porque los cónsules eran la gente que los trujimanes le llamaban en Andalucía, los que cambiaban a gente de la frontera. Como hemos vivido en constante frontera, en Alcalá de la Real, estos que llevan los borregos musulmanes los llevan a un pasto que es de un cristiano. ¿Cómo va a ser eso? Como tenemos todos esos tejemanejes en Montefrío, por ejemplo, en tantos sitios. Y aquí igual, la calle de los cónsules. Por cierto, se lo he contado al cónsul de España en Rabat, que está casado con una sobrina mía y no lo sabía. Esto le digo, pues llégate a ver lo de los cónsules de ahí. Vamos adelante. Pero resulta que por más que vienen por el Mediterráneo ya no es lo que era. Aquel comercio enorme en que había venecianos, napolitanos, estos genoveses, incluso andalusíes, comerciando. No, aquello no funciona porque ahora el dinero viene de otros sitios, atravesando el Atlántico en unos grandes barcos, a veces sin custodia, el que lo pille para él, 1, 2 y 3, el que lo pille para él. Y efectivamente aquí tenemos un galeón que viene de América, y esa república de piratas aparecen ahí como rosquillas, aparecen piratas del mundo entero, fundamentalmente de lugares muy ingleses y franceses. Y algunos de ellos son, yo me he quedado, vamos, que estoy dispuesta si tengo energía y ganas, lo primero será divertirme, pero lo segundo será estudiar a esta gente que me han dejado de verdad patidifosa. Ahora os hablaré de algunos de ellos. Algunos de ellos, ¿os podéis creer que uno de estos piratas que se va a Salé, inglés, del condado de Kent, que se llamará Jack Ward, y con el tiempo se pasa al Islam, se alía con los turcos, él sabe desde luego muchas técnicas, ha sido pescador, pero ha sido corsario, ha sido de todo. De un galeón que pillan, se lo entrega al rey de Inglaterra y se funda el Banco de Inglaterra. Bien, de cosas. Ahora, pero voy a presentar algunos piratas especiales. Aquí tenéis uno. Son 2 hermanos, Baba Arush o Shiredin. La gente le llamó Barbarroja. Son 2 hermanos. El mayor era pelirrojillo, pero no es Barbarroja, no es por la barba roja. Su nombre en turco era Baba Arush. Baba, algo de padre de turco. Y tienen un alumno, atención a este alumno. A los niños de Motril los asustaban con esto. Dragut. Di Dragut y la gente echa a correr. Dragut es el que más saqueó esta zona. Mira, la iglesia que se está haciendo donde estaba la mezquita se hace como una fortaleza. La iglesia de la Encarnación
¿Para qué decir de la Catedral de Almería? Lo mismo, hay montones de iglesias que son fortalezas para resguardarse. Este hace que la gente huya de aquí, es una costa del terror. Este señor Dragut es para nosotros el grave pirata, para otros el gran héroe. El gran héroe que es Turgut Reis. Turgut Reis estará incluso en la batalla de Lepanto. Se librará. Turgut Reis es el gran héroe turco. El barco escuela de Turquía se llama Turgut Reis. Se hacen monedas, se le hacen monumentos. Este es el gran héroe turco junto con Mustafa Kemal Atatürk Pachá, que es el contemporáneo que cambió la letra árabe a letras latinas, intentando europeizar Europa. Pero otro de los graves terrores de estas costas es un pirata inglés que, sobre todo, al tener patente de corso de la última reina Tudor, Isabel Tudor, la llamada reina virgen, Isabel Tudor, que le dio patente de corso, una norma: todo cosa española que vea, cárgatela. Por ejemplo, después de la Armada Invencible, el saqueo de Cádiz fue espectacular. A los niños de Cádiz se les asusta. Mamá, que hay un draque debajo de mi cama. El draque, come o llame al draque, niño. El draque es Sir Francis Drake en Lord de Inglaterra, todo lo que queráis, pero este también tendrá alguien que sueña de noche con él, que es este granadino, don Álvaro de Bazán, que está deseando trincarlo y pillarlo. Y en fin, pero se muere antes de que pueda pillarlo. Aquí tenemos un francés que va, no, un inglés de la bahía de Cardigan, de esta zona del país de Gales, el pirata Morgan, que por cierto le han dedicado al pirata Morgan una cafetería aquí al lado. Que sepáis que el pirata Morgan es ni más ni menos. Ese pirata Morgan que saqueará estas costas, pero pronto se da cuenta de que es más rentable irse a Hispanoamérica, al Caribe. Terminará siendo virrey de Jamaica, viviendo entre sedas, oropeles, no tenéis idea, de la isla Tortuga. Todo aquello lo hará, evidentemente. Como veis, son que están en la República Pirática de Rabat Saleh, después de haber sido corsarios, más tarde van por libre. Sobre todo hay un momento en que la guerra entre Inglaterra y España se turnan, se cambian del odio de Isabel I a Felipe II, que eligió a una francesa en vez de a ella para casarse. Pues después de aquello, pues se fueron a la República Pirática y harán su vida, pero se han alternado. Aparece Jacobo I Estuardo, el hijo de María Estuardo, rey de Inglaterra y Escocia, harto de tanta guerra. Felipe III en España, el hijo de Felipe II, harto de tanta guerra. Franceses, turcos, protestantes, todo el dinero se nos va en guerra. Una paz. Pues si hay paz, nadie me da patente de corso, pues me voy por libre. Y uno de ellos vivirá como un marajá en Argel, y otro se va a Jamaica. Bueno, este es Murad Reis,
Este es un holandés diseñador de barcos. De este hombre tengo yo que aprender, estudiar, porque me he quedado hipnotizada. Es también pescador, patente de corso, vienen los pacifistas, no hay negocio, me voy, hago unos cuantos sabotajes de esos galeones cargados de oro y me retiro a Argelia, a la isla de los Helves. Y vivo, pues muy bien. Chicas guapas, bueno, de esto, y se muere, este se muere en su cama tranquilamente, los demás todos terminarán de mala manera. Este hombre ha diseñado un tipo de barco para que no entren a castigar Rabat y Salé, solamente pueden entrar ellos sabiendo dónde están los bajíos. Los demás barcos que intentan, tanto España como Francia, como Inglaterra, como el Papa, castigar a esos piratas, todos se encallan porque no saben navegar por ahí. En cambio, este hombre inventó un sistema de navegación de barcos de fondo plano, que eran los que podían defender aquello. Ya me veré contigo en otra época. Y ahora mirad, la época gorda de los piratas fuertes han sido, como habéis visto, los normandos, los piratas, estos que os he hablado de... Pero sustituyen a los piratas con el tiempo otros piratas, otros ladrones, se llaman los contrabandistas. Y ya entramos en la época del racionalismo del siglo XVIII, en la época del entrañable rey Carlos III. Lo tenemos aquí. Este viene de Italia, ha sido rey de Nápoles antes, han muerto sus dos hermanos, su padre, y resultará un rey extraordinario, aquí un rey racionalista que hace en Madrid tantas obras, el que se le ha llamado el mejor alcalde de Madrid, pero organiza esas obsoletas torres de vigilancia, esos castillos del año catapún que no atinan a ninguna parte y organizan un sistema de defensa para el contrabando nuevo, que son estos castillos. Este es el de Carchuna, por ejemplo, que son baterías costeras, que están esas baterías costeras para el contrabando, que han tenido importancia. Hay 40 y tantas en las costas de Andalucía. Por poner las más cercanas a nosotros, podríamos poner en Cabo de Gata el Castillo de San Felipe, el Rincón de la Victoria, en las huertas de Vesmiliana, podemos poner el Castillo de la Herradura, podemos poner otro que había en el puerto de Motril, que ya no está. Bien, y este es de Valleniza, y por cierto, demos la vista atrás, los piratas que venían, los contrabandistas que venían, estos pasan con el tiempo a los carabineros, cuartel de carabineros, más tarde cuartel de la Guardia Civil, y hoy paseemos por ellos, son paradores de turismo. Esto que tenemos es una escuela de hostelería en Valleniza, espectacular, donde les delicatessen, donde conseguir comer ahí te lleva lo menos 3 meses de solicitud. Con el Ateneo estuvimos en una ocasión y no nos permitieron entrar porque éramos muchos y estorbaban. Pero el de Carchuna es sala de arte, polivalente, el de la Herradura es un museo precioso que os recomiendo que vengáis, está todo el naufragio de la Herradura, y así podíamos decir que aquesta costa de terror, donde llevaban a los chicos y a las chicas a vender, hoy esta costa de terror deshabitada está llena de gente que viene a pasárselo bien, a divertirse, a ahorrar todo el año entero que haga falta para estar con nosotros, que sean bien acogidos siempre. Y ahora nos hemos preguntado siempre, oye, ¿el mar de quién es? ¿De quién es el mar? Mío, sí, porque yo lo quiero, porque yo lucho porque no lo maltraten, no lo contaminen. Hasta he bautizado a mi hijo yo
personalmente, diciéndole algunas cosas especiales y a mis nietos y nietas. Bien, el mar, pero tal vez por poner algo. Derechos romanos llamaron, el mar es de todos, la res communis, menos el mar nuestro, que es nuestro, que es el Mediterráneo, el Mare Nostrum, el Mare Nostrum. Lo demás es, esto es mar clausum y el otro mar communis, abierto. Pero llega el siglo XVIII y, oye, y los ingleses, imperio marítimo, los holandeses, aquellos mendigos del mar, les gueux du mer, han formado un imperio marítimo espectacular en el sudeste de Asia, bueno, en la Guayana, están metidos los franceses, yo me meto por lo que hayan dejado por el río Mississippi, se mete arriba hasta el río San Lorenzo y hasta el Quebec, hasta el Canadá, llegarán los franceses. Pues, y el Papa va a mandar en nosotros repartiendo el mundo, ¿esto qué es? Vamos al sentido común. Y el sentido común dice que las aguas territoriales de uno es hasta donde alcanza la bala de un cañón. Y entonces se calculó en 3-4 millas marítimas. Bien, pero en el siglo XX, mira, los cañones son distintos, las cosas distintas, y tenemos ahí la conferencia de La Haya, que se sitúa en 12 millas de la costa. Y el resto es mar abierto para todo el mundo. Yo recuerdo, estaba yo en esas campiñas de Córdoba, cuando surgió un problema bien grande. Enfrente del Perú llega la corriente de Humboldt y una corriente cálida, un banco de pesca enorme. Pero los americanos han montado un barco que se llama barco factoría, que con un chupón se zampan el banco de pesca y por otro lado salen hechos filetes congelados para vender en todo el mundo. Y va una empresa española filial que se llama Pescanova. Entonces la dictadura peruana dijo, no señor, las costas territoriales no son 12 millas, son 200 millas y se van conmigo. Y los barcos de guerra, para apuntarle al primer barco factoría, a no ser que me quieras, lógicamente. Y todo eso. Entonces lo viví yo, se formó un pitote grande el nacionalismo peruano, que a España le reclamaron el gran héroe de la literatura peruana, que estaba enterrado en la mezquita de Córdoba, el Inca Garcilaso de la Vega. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Y a un joven llamado Príncipe de España, que había nombrado Franco, lo nombran como árbitro a ver qué puede hacer. Y organizan venir a abrir la tumba del Inca Garcilaso de la Vega en la Capilla de las Ánimas y repartirse el polvo que había allí de ese héroe literario fascinante, autor de la utopía incaica, que es Inca Garcilaso de la Vega. Un gran desconocido en España, que da la casualidad que muere en el mismo año que Shakespeare y que Cervantes, pero nunca se ha celebrado el Día del Libro en su honor, y algunas atrevidas sí lo ha hecho. Bueno, y hoy tenemos planes internacionales porque hay unos ladrones nuevos que todos sabemos que existen. ¿Quiénes son? Pues mira, empezó con la piratería en el Mar Rojo. Pero hay que tener las Naciones Unidas, todo el mundo que pueda. España tiene algún barco de guerra destacado allí. Y hay otros muchos piratas que tenemos, que son los que traen, esas mafias que traen a esta gente muerta de hambre, de problemas, del África Negra, de todo esto, estas pateras. Estos son negocios de unos piratas nuevos que hay. Y hay otros piratas de corbata, de pelo engominado,
que están en los despachos que siguen siendo tan ladrones y tan piráticos como siempre. En resumidas cuentas, ¿de quién es el mar? No lo sé. Pero a mí me enseñaron de pequeña en el instituto algo que todos conoceréis. Me enseñaron, a ver, la canción del pirata de José Espronceda. Nos la sabíamos de memoria todos nosotros. Incluso fue algún tema, en temas de la reválida me tocó a mí. Yo voy a poneros lo que un pirata, cantando alegre en la popa, ve y dice, los de la tierra, dicen, allá mueran feroz guerras, ciegos reyes, por un cachico de tierra, cuando tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie puso leyes. Te equivocas, había leyes. Sigue. Y lo que dice, y yo estoy con él, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. No olvidéis que solo los torpes tienen fronteras, el resto tienen caminos que los lleven, y el mar que sea un camino, como fue para los fenicios, aunque eran unos ladronzuelos, pero nos pusieron en contacto a unos con otros. Bonito, yo deciros una cosa, que estoy maravillada, asombrada, de que habéis aguantado todo el rato ahí. Dios de mi vida, disculpadme. A vos presente.